Estamos de regreso en el programa. Ahora estoy con Bruno Vandermatt. Bruno Vandermatt es teólogo y lo he invitado para analizar lo que es ahora, en este momento, y lo que significó también la teología de la liberación, cuyo padre es un sacerdote peruano, Gustavo Gutiérrez. Él acaba de cumplir 90 años la semana pasada y eso ha generado artículos en distintas partes, no solamente del país, sino del mundo, donde hablan de esta teología que fue bastante criticada por los sectores conservadores de la Iglesia. ¿Cuál fue su trascendencia? Vamos a verlo. Algunos piensan que la teología de la liberación ya es algo que está en completo desuso, que ya no tiene ninguna significación. Voy a conversarlo con Bruno Vandermatt. Bruno, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. La teología, tal vez empecemos por la definición. Lo que se conoce es que la teología de la liberación era una opción por los pobres, pero eso es demasiado genérico. ¿Qué es la teología de la liberación? Es una reflexión teológica que nació en América Latina, no solamente en Perú, sino en varios sitios, y que trata de responder desde la fe a la situación que vive la gente. Es decir, es una teología que, por decirlo de alguna forma, va a la calle, no es una teología de torres de marfil. Teología es el estudio de Dios, de la salvación, de la revelación divina, ¿no es cierto? Eso es más o menos. Sí. Ahora, Gustavo Gutiérrez plantea la teología como una reflexión sobre el actuar humano, porque, claro, plantea que pensar sobre Dios no necesariamente nos ayuda mucho en nuestra fe, sino cómo este Dios lo hago presente en mi vida y cómo puedo reflexionar de la acción de Dios aquí. Esto es mucho más práctico y mucho más interesante que hacerse unas teologías como hacían un poco en la Edad Media, de preguntarse con preguntas de cuántos ángeles cabían en un alfiler, etc. Ese tipo de cosas, claro, ya no es teología relevante, por decirlo así. ¿La teología de la liberación fue relevante? Sí. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? Lo sigue siendo, además, me está diciendo. Sí. ¿Qué marcó la teología de la liberación? Creo que es como toda teología innovadora, de alguna forma, es una teología contextual, es decir, una teología que responde a un contexto y que por eso supera ciertas formas teológicas que ya son pasadas. En la Iglesia, hasta Vaticano II, más o menos, se enseñó una teología tomista, que bueno, es medieval y Santo Tomás de Aquino es un gran teólogo, pero no pudo prever todos los problemas teológicos que se iban a presentar en el siglo XX o XXI. Entonces es una teología que trata de responder a la situación misma. La teología de la liberación empieza en 1968, 69 aproximadamente. Y en esa época lo que estaba muy de moda era el tema del marxismo, ¿no es cierto? Y esto se vio inmediatamente como una corriente ideológica de izquierda dentro de la Iglesia. Y así lo denunciaron los conservadores de la Iglesia Católica, ¿no? Estaba leyendo hace poco una entrevista donde hablaban un poco de la teología de la liberación y ya le ponen un apellido, teología de la liberación marxista. Y hacen recuerdo de sacerdotes que se metieron en Centroamérica a coger el fusil y a luchar, entonces a matar por los pobres. Otros monjas aquí, religiosas aquí, que terminaron siguiendo la teología de la liberación y finalmente militaban en Sendero Luminoso. Entonces, ¿a eso llevó la teología de la liberación? No necesariamente, eso no es, bueno, diría no es teología de liberación. Hay un caso, como dices, el caso del padre Camilo Torres, que fue colombiano y que, bueno, que se metió en la guerrilla y que murió muy rápidamente porque, por supuesto, no tenía entrenamiento para esas cosas. Pero eso no era el objetivo de la teología de la liberación. La liberación, si hablamos desde un punto de vista evangélico, la liberación no puede hacerse con violencia, para empezar. ¿Qué significa la palabra liberación? Porque precisamente en ese contexto marxista, liberación era eso. Liberación, o sea, políticamente involucraba guerrilla, ELN, las FARC, Sendero Luminoso, el MRTA. Eso era, ¿no es cierto? ¿Cuál era el contexto en que se usaba la palabra liberación unido a teología según Gutiérrez?
Ya. En su primera obra, o la más conocida, digamos, Teología de la Liberación, que es del 71, él desde el primer capítulo plantea 3 niveles de liberación. Uno que es liberación de las estructuras, que no hagan que podamos vivir dignamente. La otra es el nivel más personal, digamos, psicológicamente también tenemos que liberarnos, ¿no? Y el tercer nivel, el más profundo y el más importante, es la liberación del pecado. Entonces, esos 3 niveles, el hecho de distinguir esos niveles creo que ayuda, ¿no? Porque no es que yo sea malo si soy pobre, por ejemplo, sino puede ser porque hay estructuras que francamente no me dejan ni estudiar, ni me dan salud, etc. Entonces la idea es cómo puedo llegar a una vida más digna. O sea, si tú hablas de niveles, los niveles se van logrando uno a uno. O sea, No, primero no, tenía que haber... no, los 3 niveles van juntos, digamos, porque si vamos a esperar hasta que cambien las estructuras, eso es un poco lo que hace el marxismo, ¿no es cierto? Hay que esperar que cambien las estructuras y después vamos a estar con la sociedad sin clases, etc. Bueno, seguimos esperando, ¿no? Mejor esperemos sentados. Entonces, no, la idea es estos 3 niveles de liberación, cómo conjuntamente podemos superarlos, ¿sí? ¿La teología de la liberación dividió a la Iglesia o enriqueció a la Iglesia, en tu concepto? Bueno, depende del punto de vista. Para mí hay 2 cosas. Creo. Primero, que la teología de liberación no fue necesariamente el primer paso, ¿no? Los obispos brasileños, por ejemplo, antes de que se hablara de teología de liberación, ya habían empezado con las famosas comunidades eclesiales de base, como plan pastoral desde los obispos, porque se dieron cuenta que, claro, ya no alcanzaban los sacerdotes, ya no había gente suficiente para atender las parroquias, entonces decían, tenemos que empezar desde la base, porque desde arriba no podemos manejar el asunto. Entonces, desde ese momento, la teología de liberación fue un refuerzo más teológico, más teórico a este movimiento de comunidades de base lanzado por los obispos brasileños. Ahora, es verdad que, como tú dijiste al inicio, que algunos grupos dentro de la Iglesia empezaron a ver la teología de la liberación como algo muy peligroso, algo que iba a desestructurar la Iglesia, etc. Y por supuesto hubo una lucha, por decirlo así, dentro de la Iglesia por ver, bueno, por dónde vamos. Todavía queda en la mente cuando Juan Pablo II bajó en Centroamérica y a un cura que se había hecho ministro de gobierno, este ministro de gobierno, este cura se arrodilló frente a él y él lo señalaba con el dedo. Evidentemente le estaba dando una tremenda reta, ¿no es cierto? Sí. Eso, ¿la teología de la liberación politizó el Evangelio? No creo, porque digamos, el Evangelio de por sí me parece que tiene una dimensión política. Los grupos conservadores no pueden decir que no hacen política desde sus iglesias o desde sus teologías, igualito. Entonces, lo que mencionaste de Juan Pablo II creo que es verdad. Juan Pablo II no entendió muy bien desde su origen polaco, por lo tanto anticomunista, con toda razón, como que siempre vio con cierto recelo estos movimientos en América Latina que no entendió muy bien. Sin embargo, creo que Juan Pablo II también fue alguien muy sensible a lo que pasaba acá. No sé si te acuerdas cuando él vino a Perú y estaba en Villa Salvador y, ¿cómo diría?, dejó de lado su homilía y dijo: hambre de Dios sí, hambre de pan no. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Era un eslogan. Claro, fue un gran mensaje. Entonces, eso es teología de la liberación. Es decir, la dimensión espiritual, por supuesto, pero tiene que materializar. Pasa por supuesto, por condiciones de vida dignas, por no matar al prójimo, por no torturar, por no tener hambre, por no tener sed, por tener educación y salud. Entonces, claro, supongo que no lo sabía, pero él estaba dando el punto clave en la teología de la liberación. Eso es. Hambre de Dios sí, hambre de pan no. Tenemos que ir a una pausa. Cuando regresemos, sigo con Bruno van der Maat, teólogo. Estamos analizando la teología de la liberación. Estamos de regreso en el programa, sigo con Bruno van der Maat. Acaba de cumplir 90 años Gustavo Gutiérrez, que fue premiado por su concepción de la teología de la liberación, por sus escritos, por su producción intelectual, inclusive con el premio Príncipe de Asturias. Estaba yo leyendo algunas cosas. Por ejemplo, estaba viendo una entrevista
que publica Ciprensa a Gustavo Sánchez Rojas, profesor de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Y él, entre otras cosas, dice, la teología de la liberación no fue ni fu ni fa y no ha logrado calar ni hacer hondo nada. Y que Gustavo Gutiérrez haya recibido el premio Príncipe de Asturias no significa que sea un gran teólogo. ¿Qué opinas al respecto? Habría muchas cosas que decir. Primero, Gustavo Gutiérrez es un académico a nivel teológico, porque no solamente es teólogo como tal, sino ha tenido su doctorado y después ha tenido una maestría en teología. La maestría en teología no es como nuestras maestrías civiles, es decir, es un título que es un postdoctorado, que solamente lo dan... no es que primero tienes un doctorado y después haces la maestría. Sí, la maestría, el maestro en teología es después del doctorado, entonces es lo máximo que uno puede hacer. Entonces, no creo que se pueda decir que Gustavo es un mal teólogo, para empezar, ¿no? Segundo, que no haya calado hondo. La teología de liberación y el pensamiento de Gustavo creo ha calado muy hondo en la Iglesia porque ha sido retomado por la Iglesia. Cuando tú hablaste al inicio de la opción preferencial por los pobres, esto no lo inventó así prensa. Digamos, esto lo planteó desde el inicio el padre Gustavo. Entonces, esto ya forma parte de la doctrina de la Iglesia. Hace poco en una entrevista a Gustavo Gutiérrez le empiezan a preguntar de la teología de la liberación, hace 2 años más o menos. Él agarra y dice, trata de justificar la opción por los pobres. Y dice, cuando uno dice que la opción de la iglesia es tu opción por los pobres, salen otros y dicen, no, eso no dicen los evangelios, Dios ama a todos. Es cierto, dice él, y eso se resuelve de una manera muy simple, explicándolo como una madre. Los hijos van y le preguntan, mamá, ¿tú quieres más a mi hermanito que a mí? Y él le dice, no, yo los quiero a todos por igual, pero lo tengo que cuidar a él porque si lo dejo así, se enferma y se muere, ¿no es cierto? Entonces hay que cuidar a los más débiles, dice, y los más débiles son los pobres. Suena lógico, pero no siempre lo lógico va con lo religioso. ¿Ese es el mensaje real del Evangelio? Sí, porque lo que Gustavo plantea es que si optamos por los pobres, no es porque los pobres sean buenos. Él mismo contaba... Ni que la pobreza es buena. Por supuesto que no. Él mismo estaba antes en una parroquia en el Rímac, donde dice, yo en la noche hay varios parroquianos que no hubiera querido encontrarme en la calle porque me hubieran robado, digamos. Entonces, la opción por los pobres no es una opción porque el pobre sea bueno, sino porque Dios es bueno. Y eso cambia completamente la perspectiva. Justamente es el amor de Dios que, como tú dices con el ejemplo de la madre, que se traduce en un amor preferencial por los que más necesitan, ¿no? La mamá no va a dar a todos igual si uno está más enfermo o el otro es más gordito. Entonces, lo que tratamos de hacer es justamente realizar esta opción. Y es lo que hizo Jesús, igual, cuando se acerca a los pecadores, cuando se acerca a los cobradores de impuestos, cuando se acerca a las mujeres de mala vida, etc. Es porque así demuestra el amor de Dios por todos, preferencialmente, primeramente por ellos, porque son los que más necesitan. Los anticlericales, los ateos, los agnósticos critican mucho a la Iglesia por un doble discurso. Ellos dicen que el discurso de la Iglesia es para que los pobres sean conformistas, ¿no es cierto? Ser pobre es bueno, ¿no? O sea, parece que se podría traducir ese mensaje. Ser pobre es bueno y después te vas a ir al cielo, ¿no? ¿Cómo lo ves? Es la crítica que hacía Feuerbach en el siglo XIX y que retoma Marx, ¿no es cierto? Que la religión es el opio del pueblo. Cuando se habla de religión como tal, puede ser, porque las religiones, todas las religiones de alguna forma tratan de mantener el status quo, ¿no es cierto? Sin embargo, la Biblia no es para mantener el status quo, ¿no? Un padre redentorista que estuvo acá, el padre Nicasio, decía, yo no sé cómo la gente puede leer la Biblia antes de irse a dormir, porque cuando yo leo la Biblia no me puedo dormir porque me dice tantas cosas que tengo que hacer que ya mejor me voy a trabajar nomás para la gente, ¿no? Entonces, creo que la Biblia, el mensaje evangélico, es un mensaje de actividad, es un mensaje de poner en pie a la gente, ¿no? Es lo que Jesús también hacía en sus milagros. Es interesante, varios milagros terminan que Jesús dice, puso en pie a la chica o al joven, etc. Es decir, devuelve la vida.
y devuelve la integración social, devuelve una calidad, una dignidad de vida a la persona. Y de eso se trata, no de decir aguántense porque en la otra vida va a estar mejor. Eso, por supuesto, no va con el Evangelio, es el contrario de la Biblia. Eso es, o sea, no solamente es ilógico, sino que es antiteológico. Es antibíblico. Antibíblico. Sí, totalmente. Tú dijiste, Juan Pablo era polaco y había sido reprimido por el comunismo, ¿no es cierto? Entonces él no comprendía el asunto. ¿Francisco sí comprende qué es la teología de la liberación? Sí, claro, sí, como latinoamericano. Incluso Benedicto XVI, cuando abre la última reunión del CELAM, lo que planteaba ahí es que la opción por los pobres es una opción cristológica, dice. En otras palabras, no puedes ser cristiano si no optas por los pobres. Ratzinger es el mayor teólogo del siglo XX de la Iglesia Católica, por lo menos así lo consideran, ¿no es cierto? Es tal vez el Papa con mayor formación teológica, no diría que es el mayor teólogo, pero el Papa con mayor formación tiene autoridad para decir ciertas cosas, o sea, y él planteaba esto. Ratzinger comprendía mejor la teología de la liberación que Juan Pablo. Creo que sí, porque Ratzinger estaba dentro de la teología, un poco de la teología moderna, post-vaticana. Él es un gran teólogo dentro del Vaticano II, junto con Rahner y con otros. Y entonces creo que él al final entendió mucho mejor de lo que se trataba, porque no tenía tal vez estas experiencias, como tú dices, de la represión comunista, etc. Entonces él veía más allá porque no tenía esta experiencia personal, ¿no? ¿Qué pasa con Francisco? ¿La teología de la liberación puede cobrar nuevamente fuerza? ¿Sería bueno eso para la Iglesia? Reitero, si analizamos ahora el mundo ya no es el mundo marxista de los años 60, 70, ahora es un mundo capitalista. Rusia es capitalista, China es capitalista, totalitaristas, pero capitalistas finalmente. Las democracias ahora son liberales. Lo que ha cambiado más bien es que antes había un ateísmo comunista. Ahora hay un ateísmo liberalista, ¿no es cierto? No sé si ateísmo es la palabra, porque un ateo está convencido y es más bien una cuestión de agnosticismo. No me importa nada, al final lo que me importa es el consumo, lo que me importa es una vida fácil, etc. Creo que una teología que trata de recordar el amor de Dios y la necesidad de amar al prójimo, más que nunca es necesaria también ahora. A ti sí te puedo hacer esta pregunta porque tú eres un académico, trabajas en una universidad y no eres un cura. Entonces, dime, la opción de la teología de la liberación, más que de la teología de la liberación, esta opción prioritaria por los pobres, que hasta Ratzinger, me acabas de decir, respaldó, ¿no es cierto? ¿Es una posición socialista dentro de la Iglesia? No, es una posición teológica. Porque socialista podría ser, por ejemplo, que sea una opción por una clase social, ¿no? Pero no es esto. Es una opción por los pobres, y los pobres tienen muchos rostros. Dime, ¿hay incompatibilidad de esa opción por los pobres con un sistema capitalista? ¿O hay más oposición de esa posición con un gobierno socialista? Por ejemplo, Venezuela, no sé, Cuba, o Vietnam, donde además son ateos, ¿no? Sí. Ahí sí hay ateísmo más que agnosticismo. Claro, que en este caso ya estamos en plena doctrina de la Iglesia, que no se casa ni con el capitalismo ni con el comunismo, digamos, ¿no? Porque los dos de alguna forma denigran a la persona como tal. Y si optamos por el pobre, no solamente optamos por una clase social o por un grupo, sino por personas que tienen su dignidad, que son creados a imagen de Dios y por lo tanto ni el uno ni el otro, diría. Pero el pobre puede tener rostro de indígena hoy en día, o de discapacitado, o de miembro de la comunidad LGTB, o pobre materialmente, etc. Tiene varios rostros, ¿no? Entonces, los documentos de CELM, de las conferencias generales, varias veces en Puebla y ahora también en la última, como que han tratado de dar cara o descripción a los rostros de esos pobres. Entonces, para llamarnos, siempre va a haber. Entonces, lo que tenemos que hacer es descubrirlos,
concientizarnos de que existen ahí y ver qué podemos hacer frente a ellos. Vamos a ir a una pausa. Regreso todavía con unos minutos más para seguir hablando de la teología de la liberación. Me ha dado pie a hacerle una pregunta. En los conceptos de teología de la liberación, que son distintos a los del conservadurismo, ¿hay campo para posturas de los gremios o de las posturas LGTB? Lo veremos tras la pausa. Estamos de regreso con Bruno van der Maat. Bruno van der Maat es teólogo, profesor de teología de la Universidad Católica de Santa María, y estamos hablando de teología de la liberación. La teología, en estos momentos hay un discurso que dice así, ¿no es cierto? El homosexualismo lo proscribimos, pero no atacamos a los homosexuales, queremos a los homosexuales, ¿no es cierto? Pero también se percibe como una suerte de homofobia de determinados sectores de la iglesia. No estoy hablando solamente de curas, estoy hablando de la iglesia en general, ¿no es cierto? ¿Tú percibes lo mismo? No soy especialista en cuestiones de moral sexual, pero lo que sí creo que hay una lenta evolución, no solamente dentro del catolicismo, sino también dentro de otras iglesias cristianas, ¿no? Hay otras iglesias cristianas, digamos la anglicana o la luterana, que no tienen ningún problema en ordenar incluso de obispos a homosexuales o lesbianas, digamos. Entonces, creo que hay una evolución que hay que ver dentro de un contexto. ¿Eso es evangélico? En cuanto haya, el Papa Francisco dijo, ¿quién soy yo para condenarte a ti? ¿No? Entonces, ahora hay que ver cómo eso influye en las estructuras, etcétera, ¿no? Porque la Iglesia Católica tampoco está exenta de ciertos escándalos, etcétera. Entonces hay que ver. Muchísimos, sí, tremendos escándalos. Ahora, si hablamos de pobres, tenemos que hablar de ricos. Y aquí quiero ir a la pregunta final. En estos instantes, inclusive en Arequipa, se ve marcada preferencia de determinados grupos, desde fuera, los que no pertenecen a la iglesia, en sectas dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Donde tienen una evidente preferencia al revés, por los más pudientes, ¿no es cierto? Figari, lo hemos descubierto después de estas investigaciones, él quería meterse con los rubiecitos, con los que tenían plata y con los que hacían. Actualmente hay grupos que aparentemente de reciente formación que entran a los colegios privados más caros de Arequipa, por ejemplo. Entonces, ¿esa opción también es legítima? Esas son opciones, digamos, de grupos más nuevos. Digamos, las congregaciones antiguas, digamos, desde el inicio hasta el siglo XIX, XX, ninguna congregación fue hecha para los ricos, para atender a los ricos, sino para los pobres, ¿no? San Vicente de Paúl, San Francisco, Santo Domingo, etc. Esos nuevos movimientos creo que tienen la idea de querer cambiar el mundo tipo cristiandad, y para eso quieren captar la élite, y desde la élite quieren influenciar, ¿no? Un poco es la idea del Opus Dei o de este tipo de grupos. Utilizan a veces, creo, las personas, o cuando se acercan a los pobres, no es para levantarlos, sino es para ayudarlos. Digamos, es la caridad en el sentido antiguo, ¿no? de la palabra. No sé si realmente eso es muy evangélico. Asistencialismo. Sí. O sea, si lo viéramos políticamente, sí, es asistencialismo, claro. No superarlo. No es... Porque es para mantener el status quo. Es mantener el status quo, ¿no? Porque claro, o sea, no es mi prójimo, ¿sí? Es un prójimo, pero muy lejano. Digamos, es el último de la fila, por así decir, como decía un obispo hace un tiempito acá en Arequipa. Creo que son opciones también más sociales, más que teológicas. Ahora, lo que hemos conversado aquí, lo hemos conversado porque es evidente. ¿Por qué la Iglesia niega estas cosas? Cuando tú hablas con un obispo te va a decir, no, eso no pasa, mentira, no funciona, así no es, tú estás mirando políticamente el asunto, eso no pasa dentro de la Iglesia. Esas son las respuestas que se dan. Claro, es que en la Iglesia se trata de vivir una comunión, entonces en la comunión hay de todo, entonces lo que se trata es de cómo podemos convivir, ¿no? No se trata de decir, bueno, tú no piensas como yo, te voto.
aunque algunos sí tienen esta táctica, digamos, sobre este pensamiento, ¿no? Creo que al final la idea es como iglesia, cómo podemos avanzar en común y cómo podemos estar al servicio de la humanidad en su comunidad, en su conjunto. Bruno, te agradezco mucho. Ha sido muy amable por venir y conversar en esta fecha especial por los 90 años del creador de la teología de la liberación. Gracias. Ha sido Bruno Vandermatt, gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana en Modo.